Bueno, ahora sí iniciamos formalmente el trabajo práctico número 3A, correspondiente a la unidad 3. No sé si alcanzan a ver el trabajo que estoy compartiendo en pantalla. Me avisan, por favor, si se ve, si pueden ver. Perfecto. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Dice 3B, a ver. Sí, bueno, sí, es solamente ahí un error nomás de tipeo, pero es el trabajo 3A, en realidad es solamente para que ustedes se ubiquen, porque es la primera parte de la unidad 3 correspondiente al sistema federal. Ya la próxima clase, donde el titular de cátedra de la parte de tributos que recién explicó, ahí recién vamos a ver el otro trabajo de la segunda parte. Bueno, vamos a comenzar. Como yo les decía la clase anterior a uno de sus compañeros, toda nuestra materia, van a ver que a lo largo que vamos avanzando y vamos desarrollando las bolillas, se van a ir dando cuenta que todos los contenidos de esta materia están relacionados. Hoy el titular de cátedra, antes de comenzar a dar la unidad 3, dio una breve introducción, ¿no es cierto?, de temas que se dieron en las unidades anteriores. Eh, bueno, en la unidad 1, cuando se había hablado, antes de comenzar, ¿no es cierto?, este trabajo, les voy a hacer algunas aclaraciones a modo de paso para que ustedes se vayan ubicando mejor, ¿no es cierto?, en cuanto al contenido de la materia y puedan comprender de mejor manera la parte teórica para luego volcarlo al trabajo práctico. En la unidad 1, cuando el profesor Varas habló de Estado, ¿no es cierto? Dijo que el Estado era la comunidad políticamente organizada dentro de un territorio y que estaba sujeto a un gobierno determinado. Entonces, de este concepto se puede desprender lo que denominamos elementos esenciales del Estado, es decir, aquellos elementos que se requieren para el nacimiento de un Estado. En primer lugar tenemos la población, que es el elemento humano que se requiere para la existencia y para el desarrollo de un Estado, entendiéndose a la población como el conjunto de personas, el conjunto de individuos que va a formar parte de ese Estado. En nuestro país, por ejemplo, todas las personas que forman parte de nuestro Estado se denomina habitantes, lo cual surge de la Constitución Nacional. El segundo elemento es el territorio, que va a ser espacio geográfico donde se va a asentar esa población. También tenemos el poder, ¿no es cierto?, que cuando Vidar Campo habla de poder, hace referencia dando un concepto como la capacidad, la potestad o la energía que tiene el Estado para cumplir con su fin. Recordemos que el fin del Estado es el bien común. Ahora bien, ¿cómo se va a ejercer ese poder? ¿Cómo se va a llevar a cabo el ejercicio de ese poder? Nos va a dar lo que conocemos la forma de Estado, es decir, cómo se gobierna. Y dando un breve repaso, ¿no es cierto?, teníamos, eh, teníamos diferentes formas de estados. En primer lugar, teníamos la confederación. Recuerden que la confederación es la unión permanente de estados que son independientes entre sí, pero que están basados en un pacto con el fin de protección exterior y de una paz interior, que es el caso de los Estados Unidos. Luego tenemos el Estado federal,
que ya lo vamos a ver más adelante, es el Estado que nosotros adoptamos como sistema de gobierno, en donde existen dos esferas de poder claramente diferenciadas. Y por último tenemos el Estado unitario, en donde el Estado unitario se caracteriza, ¿no es cierto?, por una centralización del poder, una sola esfera del poder. Bueno, ahora bien, ¿cómo se va a organizar ese poder, ¿no es cierto? Ese ejercicio del poder nos va a dar lo que conocemos a las formas de gobierno. Es decir, cómo se va a distribuir ese poder dentro de un Estado determinado. Ahí tenemos el cuarto elemento de la existencia del Estado, que es el gobierno. Ahora bien, ¿qué sistema de gobierno adopta el Estado argentino? Para ustedes, ¿qué sistema de gobierno adopta? Que alguien me responda. Es el artículo 1 de la Constitución Nacional que hoy mencionó el doctor Varas. Representativa, republicana y federal. Exactamente. Entonces, del artículo 1 de la Constitución Nacional surge que el sistema de gobierno adoptado por el Estado argentino es la forma representativa, republicana y federal. ¿Alguien que lea el artículo 1 de la Constitución Nacional? ¿Cualquiera? Yo, profe, la Bueno, nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según la establece la presente Constitución, artículo 1. exactamente. Bueno, entonces, en primer lugar, tenemos representativo. ¿Qué entienden ustedes por un sistema representativo? Que el pueblo se gobierna a sí mismo, ¿no es cierto? Pero en nuestro caso se va a gobernar a través de sus representantes. Esto está establecido en el artículo 22 de la Constitución Nacional, en donde por una cuestión material, ¿no es cierto?, es imposible que el pueblo pueda gobernarse a sí mismo, sino que lo debe hacer a través de sus representantes. ¿Alguien que lea el artículo 22 de nuestra Constitución Nacional, por favor? Leo, profe. Bueno, El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y peticiona a nombre de este, comete delito de sedición. perfecto. Bueno, entonces de este artículo podemos desprender lo siguiente, que existen dos tipos de democracia, la democracia directa y la democracia indirecta. La democracia directa es aquella en donde, como les dije, el pueblo va a gobernarse por sí mismo. Esto ocurría en las civilizaciones antiguas, en las civilizaciones donde los habitantes eran escasos, ¿no es cierto? Entonces se podía aplicar este tipo de democracia. Obviamente que en nuestro Estado argentino se aplica la democracia indirecta, es decir, que el pueblo gobierna a través de sus representantes. Luego la reforma de 1994, como explicó el doctor Varas, se incorporaron métodos de democracia semidirecta, es decir, lo que se buscaba era
obtener una participación del pueblo en las decisiones de gobierno, ¿no es cierto? Por ejemplo, él habló hoy de la iniciativa popular, que la iniciativa popular consiste en el derecho que tienen todos los ciudadanos del Estado argentino a presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso va a darle un expreso tratamiento dentro del plazo de 12 meses, establece la Constitución Nacional. Esto está establecido en el artículo 39 de la Constitución Nacional. Y como dijo el doctor Varas, esto es un tema muy importante y es pregunta de examen. Así que les aconsejo que lean bien este artículo con su correspondiente ley reglamentaria, que es la ley 24.747. La pregunta que se suele hacer en los exámenes es cuáles o qué materias están exentas de iniciativa popular. Eso está en el mismo artículo 39 de la Constitución Nacional, en donde dice que no van a ser objetos de iniciativa popular aquellos proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuestos, materia penal. Así que, les vuelvo a repetir, eso es tema de examen. Bueno, otro método de democracia semidirecta que fue incorporado luego de la reforma de 1994 es el denominado referéndum o consulta popular. Y se los utiliza, ¿no es cierto?, cuando se quiere saber la opinión del pueblo respecto a determinados temas de cierta trascendencia, la cual puede ser vinculante, en donde el resultado de la votación va a ser obligatoria, o puede ser no vinculante en el caso contrario, es decir, que el resultado de la votación no es obligatorio, sino solamente para saber la opinión que tiene el pueblo con respecto a determinados temas. Bueno, la segunda característica de nuestro sistema de gobierno es la forma republicana. República, como ustedes saben, deriva del latín res publica, cosa pública, cosa de el pueblo. ¿Alguien que me pueda decir que hoy el titular estuvo explicando, ¿no es cierto?, más o menos algunos caracteres del sistema republicano? Él dio una enumeración de diversos caracteres que forman parte del sistema republicano. Una era la división de poderes, ¿no es cierto? Existe un control e interdependencia de los poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Otra característica era la soberanía popular, que la ejerce el pueblo, ¿no es cierto? Y la ejerce a través del sufragio. Es decir, a través del sufragio el pueblo va a expresar su voluntad con respecto a decisiones de gobierno y también va a elegir sus representantes. Otra característica eran también publicidad de los actos de gobierno, responsabilidad de los funcionarios, etc. Y por último tenemos el sistema federal. Alguien que me diga qué entiende por sistema federal, de acuerdo a lo que explicó el titular de cátedra. ¿Nadie? Bueno, el sistema federal, a grandes rasgos, es aquel sistema de gobierno en donde existen dos esferas de poder con facultades determinadas y confrontadas.
Es decir, por un lado vamos a tener un gobierno federal, un gobierno supremo, y por otro lado el gobierno de provincias, en donde las provincias van a ser autónomas y autocéfalas. ¿Por qué se denominan que son autónomas y autocéfalas? Porque dictan su propia constitución, dictan sus propias leyes, eligen sus autoridades, todo esto sin participación y sin intervención del gobierno federal. Esto es otra pregunta de examen, que es el artículo 5 de nuestra Constitución Nacional, en donde se establecen los alcances que tienen las provincias. En el artículo 5 está establecido el principio de la autonomía de las provincias. Esto también es un tema muy, muy importante y que es pregunta de examen. Bueno, dicho este repaso en cuanto a nuestro sistema de gobierno, tenemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido al sistema federal. Antes de comenzar a leer las consignas y también el fallo, les voy a dar una estructura general de la mayoría de los fallos. O sea, a partir de ahora ustedes van a empezar a ver y analizar diferentes tipos de fallos, ya sea de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o de otros tribunales, ya que recuerden que la jurisprudencia es una fuente de derecho. La jurisprudencia es el conjunto de decisiones que toma un tribunal determinado sobre sobre cierta cuestión. Y la jurisprudencia es fuente de derecho, ¿no es cierto? Porque los demás tribunales deben aplicar en un caso concreto ese criterio adoptado en el fallo jurisprudencial, sobre todo si el fallo pertenece, por ejemplo, como en este caso, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Deben recordar que los fallos jurisprudenciales no son obligatorios, es decir, un juez determinado no está obligado a aplicar el mismo criterio que aplicó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un caso similar, pero sí tiene una obligación de índole moral de resolver una determinada cuestión conforme a los criterios aplicados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, en cuanto a la estructura, les dije que les iba a dar unas pautas generales para que ustedes aprendan a leer y aprendan a comprender mejor un fallo jurisprudencial. El fallo jurisprudencial, ustedes van a ver que tiene una estructura general de 3 partes. La primera parte se establece en el fallo o se menciona en el fallo todos los fundamentos de la parte actora. Es decir, la parte actora es la que inicia la demanda, la que inició el proceso judicial. Entonces, en la primera parte lo que vamos a tener es el fundamento de la parte actora y en qué artículos se basa esa parte actora para iniciar el proceso judicial. La segunda parte van a estar los fundamentos de la otra parte, de la contraparte. En este caso, la parte demandada, en donde también se van a establecer los fundamentos de esta parte demandada, como así también los artículos, ya sea correspondiente a la Constitución Nacional, a leyes nacionales, a leyes provinciales, todo el conjunto de normas de un ordenamiento jurídico determinado en los cuales se basan los fundamentos de la parte demandada. Y por último, la tercera parte es la solución a la que llega el tribunal, ¿no es cierto? Y también sus fundamentos, también basados en artículos de la Constitución Nacional, artículos de leyes nacionales, leyes provinciales, etc. Bueno, dicho esto, para que ustedes sepan cómo interpretar y cómo entender un fallo
jurisprudencial, vamos a leer las consignas. ¿Alguien que lea la primer consigna del trabajo? Cualquiera. El primer punto, el punto A. Yo leo, profe. Bueno, A continuación se transcriben partes de un fallo de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación en el cual se analizan distintos aspectos de nuestra forma de Estado federal. Lea detenidamente el fallo de la Corte Suprema y complete las consignas expuestas a continuación. perfecto. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer de este fallo es lo siguiente. En primer lugar, individualicen el mismo las partes, es decir, por un lado está la parte actora, que como ya les expliqué, es aquella que inicia la pretensión, que inicia el proceso judicial, y por otro lado la parte demandada. La pretensión que se persigue es lo que se busca a través de ese proceso judicial y los fundamentos de las partes. Como les dije, los fundamentos de las partes van a estar la primera parte, los fundamentos de la parte actora, la segunda parte, los fundamentos de la parte demandada, y por último, los fundamentos del tribunal, es decir, todos aquellos motivos que llevaron al tribunal a fallar de una forma determinada. Y el punto número 2 dice lo siguiente: identifique las normas constitucionales que se analizan en el mismo. Y por último, explique cuál es la solución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cuáles son los principales argumentos utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fundados en la Constitución Nacional para arribar a tal solución. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es, en primer lugar, individualizar las partes, la pretensión de lo que se persigue y los fundamentos de cada una de las partes. Y por último, deben explicar o deben analizar cuáles fueron los fundamentos de la Corte para llegar a su decisión. Es decir, basándose en la estructura que yo les dije, tienen que analizar este fallo. En primer lugar, establezcan quiénes son las partes de este proceso judicial. Luego, identifiquen cuál es el fundamento de cada parte y por último el fundamento de la Corte Suprema de Justicia para llegar a la solución de dicho proceso. Yo les voy a dejar 10 minutos para que ustedes lean tranquilos este fallo y puedan identificar cada una de las partes que yo les expliqué al principio, y luego vamos a hacer una puesta en común. Entonces, vamos a comenzar. 10 minutos les voy a dar para que puedan leer el fallo. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, abran sus micrófonos y pregunten nomás, no hay problema. Profe, le consulto. Sí, te escucho. Cuando dice texto, 2 puntos, Estado Nacional, Estado Mayor General del Ejército, y cuando dice C, Mendoza, ¿cómo tenemos que leer C? Contra, eso significa contra. ¿Cómo dice S? ¿Cómo? S barra. Dice provincia de S barra. Acción declarativa. ¿Y cómo Sí. leemos? Ustedes, en todas las causas judiciales, la parte que figura como título, en este caso Estado Nacional, Estado Mayor General del Ejército, C barra Mendoza, significa contra, barra Mendoza, provincia de, y cuando dice una S es el tipo de proceso. En este caso significa sobre acción declarativa de inconstitucionalidad.
Entonces, de la sola lectura de la carga, ustedes ya tienen identificado, por un lado, las partes y por otro lado, qué es lo que se está buscando con ese proceso judicial. Gracias.
se nota en el trabajo el bien diferenciadas las partes del fallo. O sea, la primera parte dice, la provincia de Mendoza contesta dice, se presenta en el Estado Nacional el Estado Mayor General del Ejército e inicia demanda contra la provincia de Mendoza a fin de que se declare la inconstitucionalidad de las leyes locales 6.200 y 7.422, por medio de las que se estableció el carácter de área natural protegida y sujeta a expropiación a la Laguna del Diamante, en los límites fijados en las dichas disposiciones legales, dentro de los cuales se encuentra un inmueble a nombre del Ejército Argentino. Y así, incluyendo los artículos, hasta Constitución Nacional, y a partir de, acá dice, la provincia de Mendoza contesta la demanda, señala que las referidas normas propenden al mantenimiento de un modelo de vida característico de un oasis productivo de la provincia de Mendoza, en el que de un modo inescindible se ha desarrollado actividades turísticas, agrícolas, agroindustriales, ganaderas y de servicios, conjuntamente con las relativas a los fines y objetivos del Ejército Argentino, como institución de raigambre histórica y constitucional. Ahí menciona el artículo, y a partir del fundamento de la Corte, ahí explica toda la resolución final, incluyendo los artículos. Sí, es así, la estructura como yo les expliqué, es así como está el fallo, y es justamente a lo que vos estás haciendo mención. Pero vamos a ir por parte. Ustedes, antes de ver este fallo, antes de analizar este fallo, tienen que establecer qué es lo que se discute en el fallo. Nuevamente, les vuelvo a repetir, van a ir viendo, como es el claro ejemplo de este fallo, que toda nuestra materia está relacionada, ya que en este fallo se tocan varios temas que hasta el momento ya los dimos. En primer lugar, con respecto al sistema federal, que recién les estaba explicando, donde les dije que hay dos esferas de poder. Por un lado, un poder o un gobierno federal, que es el gobierno supremo, y por otro lado el gobierno de las provincias. Entre estas dos esferas de poder se van a dar, como dijo hoy el titular de cátedra, diferentes tipos de relaciones. Por un lado, van a tener una relación de subordinación. ¿Qué significa eso? Que el gobierno federal tiene supremacía sobre el gobierno de las provincias. Es por eso, por ejemplo, como habíamos dado, si se acuerdan, en la clase anterior, no me acuerdo si fue la primera o la segunda clase, dimos la supremacía constitucional. Es decir, que todo el ordenamiento jurídico del Estado argentino tiene que seguir los lineamientos establecidos en nuestra Constitución Nacional. De ahí para abajo, es de ahí que todas las leyes que se encuentran por debajo de la Constitución Nacional deben respetar tanto los derechos, los principios y las garantías constitucionales. El segundo tipo de relación que se da entre estas dos esferas de poder es de cooperación. Es decir, que el gobierno de las provincias va a participar en las decisiones de gobierno del poder federal. Un claro ejemplo de esto, llevado a la práctica, es el Congreso de la Nación, en donde, como ustedes saben, el Congreso está compuesto por dos cámaras, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. En cada cámara, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, las provincias tienen sus representantes para participar en la formulación de leyes. Eso es lo que se conoce como relación de participación. Y por último, tenemos una relación entre estas dos esferas de poder de coordinación, es decir, existe un reparto de competencias. Y es allí donde aparecen las competencias exclusivas de las provincias, las competencias que fueron delegadas al gobierno federal y las competencias concurrentes. Las competencias, se debe recordar que las provincias
van a conservar todos aquellos poderes que no fueron delegados expresamente al gobierno federal. Luego tenemos las competencias delegadas, es decir, aquellas que fueron delegadas por las provincias expresamente al gobierno federal. Y por último, las competencias concurrentes. Alguien que lea, que tenga su Constitución Nacional a mano y que lea el artículo 121 de la Constitución Nacional. En ese artículo está lo que yo les estoy explicando, que son las competencias. Que alguien lea, por favor, el artículo 121. Yo leo, profe, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Bueno, artículo 121. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se haya conservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Perfecto. Bueno, en ese artículo que leyó la compañera, están claramente diferenciadas los tres tipos de competencia. Ahora bien, una vez aclarado esto, sí, vamos a pasar al fallo. Que alguien me diga cuáles son las partes. Las partes son el Estado Nacional y la provincia de Mendoza. Y después, por último, ¿Cuál sería la parte actora? Que es la que inicia el proceso judicial. el Estado Nacional contra la provincia de Mendoza. Exacto. Y la parte demandada es provincia de Mendoza. Bueno, entonces ahí ya identificamos el punto A, son las partes. Ahora alguien que identifique cuál es la pretensión que se persigue. El compañero nombró a grandes rasgos qué era lo que se perseguía en este proceso judicial. Yo leo, profe, lo que escribí. Bueno, Que el ejército argentino le reclama a la provincia de Mendoza la devolución de un predio. exacto, pero ¿qué es lo que busca el Estado Nacional? ¿Qué es lo que busca que suceda a través de este fallo? Fíjate que en la carátula donde te dice acción declarativa de inconstitucionalidad, en la carátula ya Profe, no... se busca que se, perdón, Sí, se busca que se declare la inconstitucionalidad. exacto. Eso es lo que se busca a través de este proceso judicial. Ustedes siempre tienen que observar la carátula. En la carátula ya les va a dar un adelanto de no solamente de las partes, sino también qué es lo que se busca con ese proceso. Como dijo la compañera, lo que se busca es declarar la inconstitucionalidad de dos leyes. ¿Quién me dice cuáles son esas leyes? Ley provincial 6200 y 7422 de Mendoza. Exacto, exacto. Entonces eso es la pretensión que persigue, en este caso, el Estado Nacional. Y ahora alguien que me diga en forma resumida cuáles son los fundamentos de las partes. O sea, ¿por qué el Estado Nacional busca que se declare la inconstitucionalidad y por qué la parte demandada, cuáles son los fundamentos de la parte demandada para que esto no suceda? ¿Nadie? Lo que busca el Estado Nacional es
como dijimos recién, declarar la inconstitucionalidad. Y el Estado Nacional se basa o se vale del fundamento en la supremacía constitucional. Es decir, que lo que menciona el Estado Nacional es que estas dos leyes locales, la 6.200 y la 7.422, que son dos leyes provinciales, lesionan el principio de supremacía de la Constitución. Por lo tanto, violan los artículos 31, 75, 27, 121 y 126 de la Constitución Nacional. En definitiva, lo que dice el Estado Nacional es que una ley local lesiona la supremacía constitucional, es decir, va en contra de estos artículos que yo les enumeré, que son de la Constitución Nacional. Entonces, al ir en contra de la Constitución Nacional, que es nuestra ley suprema, nuestra ley fundamental, se debe declarar la inconstitucionalidad de estas dos leyes locales. Ahora que alguien identifique en el fallo cuál es el fundamento que da la provincia de Mendoza. O que alguien lea la parte donde explica los fundamentos de la provincia de Mendoza. Ahí dice, señala que las referidas normas propenden al mantenimiento de un modelo de vida característico de un oasis productivo de la provincia de Mendoza, en el que, de un modo insensible, se han desarrollado actividades turísticas, agrícolas, agroindustriales, ganaderas y de servicios, conjuntamente con las relativas a los fines y objetivos del ejército argentino con institución de raigambre histórica y constitucionalidad. Artículo 75, inciso primero y 27, 99, inciso 2 y 14 de la Constitución Nacional. Exactamente. Ese es el fundamento de la provincia de Mendoza. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, me parece? Bueno, ese es el fundamento que da la provincia de Mendoza y dice que, por el contrario, no lesiona esas normas constitucionales, sino que lo que se busca es el mantenimiento de un modelo de vida característico, de un oasis productivo de la provincia, en el que de un modo inescindible se han desarrollado actividades turísticas, agrícolas, agroindustriales, ganaderas y servicios, conjuntamente con las relativas a los fines y objetivos del ejército argentino como institución de raigambre histórica y constitucional. Ahora bien, ¿quién me dice cuál es el fundamento en el cual se basó la Corte para realizar su fallo? O alguien que lea la parte del fundamento de la Corte. La Corte nos habla de competencias concurrentes. Como les expliqué, las competencias concurrentes son aquellas que pueden ser ejercidas indistintamente por los gobiernos de provincia o el gobierno federal. Partiendo de estas competencias concurrentes, la Corte habla de los artículos 41, menciona, mejor dicho, en su fundamento los artículos 41, 43, 75, inciso 17 y 125, entre otros,
dice que esto no implica, dice la Corte, enervar los ámbitos de actuación de ninguna órbita del gobierno, sino que importa la interrelación, la cooperación y la funcionalidad en una materia común de incumbencia compartida, como es el caso de la protección del medio ambiente en un área en donde se encuentra una parte de un establecimiento de utilidad nacional, que en este caso es Estancia El Yaucha. Es decir, que la Corte dice que la relación que debe existir entre ambas esferas de poder, es decir, el gobierno federal y el gobierno provincial, tiene que ser una interrelación, una cooperación y una funcionalidad en una materia común. En este caso, es la protección del medio ambiente. Otro fundamento que da la Corte es que recuerda, mejor dicho, que las provincias delegaron a la Nación las competencias para dictar normas que contengan presupuestos mínimos de protección ambiental, enumerando el artículo 41 de la Constitución Nacional, que eso lo habíamos dado en la clase anterior cuando hablamos de el nuevo constitucionalismo, o también denominado neoconstitucionalismo, que son los derechos, los denominados derechos colectivos que se establecieron en nuestra Constitución luego de la reforma de 1994. Entre esos está, como les dije, el artículo 41, que se lo conoce como desarrollo sustentable. Si alguien recuerda, el artículo 41 establecía el derecho a un ambiente sano y saludable. Entonces, lo que dice la Corte, resumiendo, ¿no es cierto?, que estas leyes ambientales, o sea, estas dos leyes por las cuales se busca la declaración de inconstitucionalidad, van a complementar la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos. Alguien que lea el artículo 41 de la Constitución Nacional, porque es necesario para que ustedes entiendan a qué quiere llegar la Corte. Cualquiera que lea el artículo 41. Yo leo, profe, leo la primera parte, o sea, el primer párrafo, o todo el, Sí, el artículo. la primera parte. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación. Disculpa, el tercer párrafo, ¿Sí? nada más. El tercer párrafo. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Perfecto. Entonces, basándose en este artículo, es que la Corte interpretó, ¿no es cierto?, o entendió que estas dos leyes provinciales, que si bien son inferiores a una norma constitucional, pero que el contenido de estas leyes ambientales vienen a complementar la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos. Es por eso que la Corte llega a su decisión, y que alguien me diga cuál fue la decisión final de la Corte. ¿Hizo lugar o no hizo lugar? ¿Hizo lugar a la demanda interpuesta por el Estado Nacional o no? La rechazó. Exactamente. La Corte rechaza, justamente porque entendió que estas dos leyes provinciales, que eran no estoy encontrando cuál era el número de las leyes, pero bueno, las dos leyes provinciales de la provincia de Mendoza, que es la 6.200 y la
7422 no iban en contra del artículo 41, es decir, no iban en contra de una norma constitucional de jerarquía superior, sino que venían, es por ello que la Corte finalmente decide rechazar la demanda interpuesta por el Estado Nacional. Todos comprendieron bien cuáles fueron los fundamentos de cada una de las partes y de la Corte Suprema. Sí, profe. Bueno, alguien me pregunta qué significa la sigla FS significa fojas. Un expediente judicial se divide, las hojas se dividen en fojas 1, fojas 2, fojas 3. Entonces, al momento de dictar un fallo, el tribunal siempre se remite a esa hoja estableciendo como fojas tanto. Es una manera de identificar las hojas de un expediente. No sé si respondí la duda de Magalí, creo que es. Está. Perfecto. Bueno, con relación a esta unidad, ustedes al sistema federal tienen que tener presentes artículos que son de suma importancia en la materia y sobre todo en este tema, y son preguntas de examen. ¿Cuáles son? El artículo 31, que es donde se establece el orden de prelación de nuestras normas, el artículo 75, inciso 22, en donde, recuerden, se encuentran los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, ya que tanto esos tratados como nuestra Constitución son nuestra ley suprema. Otro artículo de suma importancia para este tema es el artículo 5, que también es pregunta de examen, que versa sobre la autonomía provincial. Esos artículos que les mencioné son muy importantes para estos temas, así que es importante que lo sepan, que lo lean y que estudien estos temas, teniendo en cuenta estos artículos que les dije. ¿Alguien tiene alguna otra duda con respecto a algún tema, ya sea de la unidad o del trabajo? ¿Nadie? Bueno, recuerden, chicos, que en el aula virtual está disponible puede repetir los artículos. Bueno, los artículos son el 31, 75, inciso 22 y el artículo 5. Ahí justo puso la compañera. Esos 3 artículos son muy importantes para estos temas. Como les decía, en el aula virtual está la consulta bibliográfica, donde les aconsejo que descarguen esas carpetas porque hay material muy bueno para todos estos temas que estamos dando. Y si no tienen ninguna otra duda, nos vemos la próxima clase. Recuerden que el jueves no se va a dictar clases porque es asueto, así que la próxima clase sería el día martes, donde vamos a hacer un trabajo práctico de la segunda parte de la unidad 3. Así que nos vemos la clase que viene entonces. Profe, le quiero consultar una última. Sí, sí. Sobre la forma de cursar la materia. Nosotros tenemos que ir mirar las clases de la teoría, que son a las 5 de la tarde, a las 4:30, a las 3 de la tarde, perdón, a las 4:30 con usted, y esas son las únicas 2 clases a las que tenemos que asistir, o hay alguna otra clase más. No, esas 2 del régimen común son esas 2. ¿Y el coloquio para otra cosa? Y el coloquio es otro régimen que tiene otros horarios.
Ah, ok. Pero en tu caso te tocó régimen común, Sí. te asignaron. Sí, si es régimen común, las clases teóricas son martes y jueves a las 3 de la tarde. ¿Y hay algunos trabajos que sean obligatorios o no? Los trabajos lo tenemos que hacer en cada clase práctica. No es necesario que lo suban al aula virtual, pero sí, obviamente que ustedes lo hagan en sus casas porque les va a servir para poder comprender todo lo que vieron en la parte teórica. Gracias, profe. No de nada. Hasta el martes entonces. Bueno, entonces nos despedimos, chicos, hasta la próxima clase.